¿Cuántas veces has escuchado que los contratos futuros son los que manipulan el precio del Bitcoin? O mejor dicho, ¿cuántas veces has escuchado que es a través de los contratos futuros que se manipula el precio de Bitcoin? Que estos bolsillos grandes, estas ballenas, no sé ya ni cómo llamarlos, le tienen tantos nombres que ya se me olvidan, estas manos fuertes del mercado utilizan estas herramientas que terminan siendo derivados financieros y entre ellos están los contratos futuros, utilizan esas herramientas para manipular el mercado de Bitcoin. Lo cierto de todo, muchachos, es que los derivados financieros, como lo vamos a ver en esta serie de videos, no son otra cosa sino herramientas de tercerización de riesgo. Eso es todo. Los que se vieron los videos de trading interbancario, de trading institucional, sabrán a lo que me refiero cuando estoy hablando de la tercerización de riesgo. Por ahora vamos a hablar demasiado de riesgo. Si nos queremos meter de lleno, de base, con el tema de los derivados financieros, tenemos que entender de riesgo. Y es que en estos videos vamos a hablar tanto de riesgo que tus hijos se van a empezar a llamar cobertura y exposición. Ta, tan, tan, qué buen chiste, criptopana. Pero en fin, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Es decir, ¿por qué tenemos que hablar de los derivados financieros y por qué yo quiero hablar ahora de los derivados financieros? Porque pudiese estar haciendo cualquier otra cantidad de videos, ¿no? Sobre soportes y resistencia, sobre estructura, sobre bloques, sobre cualquier otra cantidad de cosas, pero a mí, como ustedes saben, me gusta adelantarme a los hechos. Y desde el punto de vista del criptopana, nos estamos acercando a una especie de hiper, vamos a llamarlo así, hiperderivación de los distintos activos financieros que están saliendo dentro del mercado. Y es momento de que empecemos a entender cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sobre todo si estás en el mercado de criptoactivos. Así que, ¿de qué va todo esto? ¿No? De qué van todos estos videos y qué es lo que vamos a terminar hablando en última instancia. Número uno, vamos a entender qué son los productos derivados y la gestión de riesgo financiero. Número dos, vamos a estar hablando de mercados organizados versus mercados no organizados. Número tres, vamos a estar hablando de estructura y funcionamiento de organizaciones e instituciones de intercambio. Vamos a estar hablando de activos subyacentes, contrato futuro, vamos a hablar de las posiciones básicas y cómo se formula el precio del contrato futuro. Eso es muy importante, porque en muchas de las ocasiones se piensa que porque el hecho del contrato futuro de septiembre esté en 8.000, en el caso de Bitcoin, el contrato futuro de septiembre esté en 8.000, tendemos a asumir que eso quiere decir que el precio va a subir porque por el hecho de que el subyacente esté en 6.500, por ejemplo, ¿no? En muchos de los casos hay grandes variaciones de precio entre el contrato futuro y el subyacente, y ahora vamos a entender por qué. Ahora vamos a entender de dónde sale el precio del contrato futuro. Yo, de verdad, espero que esto esté grabando sonido porque no estoy muy seguro si está grabando sonido. En fin, vamos a hablar de las opciones financieras. En el punto número 6 vamos a hablar de las posiciones básicas y cómo se forma la prima, que es el precio de las opciones financieras. Vamos a hablar de los arbitrajes dentro de lo que se conoce como el mundo del trading, vamos a llamarlo de esa forma. Tú tienes tres tipos de jugadores, ¿sí? Básicos. Número uno, tienes a los coberturistas. Número dos, tienes a los especuladores. Y número tres, tienes a los arbitradores. Dentro de esa categoría, yo, desde mi trabajo dentro de una firma, me especialicé en arbitrajes, sobre todo en arbitrajes dentro del mercado Forex, específicamente arbitraje dentro del mercado Forex, dentro de todo lo que viene siendo el apartado del mercado asiático, ¿sí? Ahí es donde estaba yo centrado. Es como una especie, o sea, digamos que el trading es como una especie de medicina, ¿no? En la que, bueno, tú te gradúas de médico cirujano o médico especialista, no sé qué cosa, médico general, y luego eso te haces una especialización en cardiología y posteriormente de la cardiología te haces otra especialización en, no sé, cardiopatías, algo así, ¿no? Más o menos eso viene siendo el mundo de los arbitrajes, es una especialización. Y para poder entender el mundo del arbitraje tenemos que entender qué son los derivados. Y ahorita, muchachos, ahorita hay una excelente oportunidad, no me refiero ahorita en este momento preciso en el que yo estoy grabando, sino bajo toda la circunstancia actual que estamos viviendo, incluyendo coronavirus. Pues ustedes saben que yo estoy atrapado, pero incluyendo coronavirus hay una excelente oportunidad de arbitrajes dentro de los mercados de derivados en criptoactivos. Y eso van estos videos. Estos videos no van de mercados tradicionales, estos videos van dirigidos al público que está interesado en hacer mercados tradicionales, perdón, mercados de criptoactivos o que están interesados en especular y arbitrar dentro del mercado de criptoactivos a través del uso de derivados financieros, ¿no? Vamos a hablar de qué son los productos sintéticos, vamos a hablar de cobertura y vamos a hablar de estrategias con derivados, ¿no? Vamos a hablar de estrategias tendencistas, los bull spread, los bear spread, vamos a hablar de estrategia de volatilidad en el caso de las opciones, vamos a hablar de strangle, de straddle, vamos a hablar bastante, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría dejar algo claro y me voy a poner los lentes por acá, porque los mercados del día de hoy, muchachos, ustedes saben que requieren inversores, traders y analistas mucho más sofisticados, ¿cierto? Las herramientas dentro del mercado, dentro del comercio
de derivados financieros terminan siendo en última instancia herramientas más sofisticadas que la que cualquier otro especulador puede utilizar. ¿A qué me refiero con sofisticado? Tenemos un acercamiento al mercado, no solamente a nivel de soportes y resistencias, no solamente a nivel de gráfica, sino que ahora entendemos que el riesgo es algo que nosotros podemos manipular. No sé si alguno de ustedes se ha pasado por las lecturas de cómo ganar más del promedio o cómo ganar más de la cuenta, que lo pueden encontrar en la criptopagina.com, y cualquier cosa se los dejo abajo en la descripción de este video. Nosotros ahora vamos a empezar a sofisticar nuestro acercamiento. ¿Sí? Yo quiero que ahora los criptopanas seamos traders mucho más sofisticados a través del uso de estas herramientas, del uso correcto. ¿Sí? Aquí no vamos a hablar de cómo utilizar BitMEX, cómo utilizar Deribit. Para eso cualquier otro pajugo tiene muchísimos videos por allí. Yo no me voy a focalizar en cómo utilizar cierto exchange versus cierto exchange. Yo me voy a focalizar en los derivados, en los contratos, en las opciones. Donde lo ejerzan, ya eso depende mucho de ustedes. Punto número 2, la cobertura de riesgo es un mandatorio en los mercados actuales. Hoy en día, si tú no estás haciendo procesos de cobertura, hermano, estás pelando bola, estás dejando dinero en la mesa, estás perdiendo porque quieres perder. O mejor dicho, no porque quieres perder, sino porque no sabes cómo cubrirte. Los derivados financieros tienen esa primera prioridad. Nacieron con el propósito de generar cobertura. Si los derivados no nacen con el propósito de especular, ¿se puede especular con ellos? Sí. ¿Se puede sacar un profit con ellos? Sí. Pero los derivados, tenemos que entender, nacieron para generar coberturas, nacieron para usarse como herramientas de cobertura. Así que mi intención con estos videos, muchachos, es número 1, saber qué son los derivados y para qué sirven esos mismos derivados financieros en toda la plétora que hay. Vamos a empezar a desarrollar una mentalidad y profundizar en el vocabulario, porque muchas veces ustedes me están hablando de que, mira, CryptoPana, yo no entiendo mucho qué es beta, qué es alfa, qué es vega, qué es delta, qué es esto, qué es esto, qué es esto. Poco a poco, a medida que vaya desarrollando los videos, vamos a ir entendiendo qué son todos esos términos que algunas veces parece como medio loco, pero es que no hay otra forma de expresarse, ¿me entiendes? O sea, es como, repito, es como la medicina, o sea, uno le llama a los dientes dientes, pero es que resulta que los dientes tiene cada uno su nombre y tiene cada uno un numerito y lo identifican de una forma y tal y qué sé yo, y así cada una de las profesiones tiene una forma técnica de llamar a cada una de las herramientas que utiliza, ¿cierto? Todos esos nombres, delta, vega, beta, alfa, etcétera, 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 son nombres, son herramientas que nosotros utilizamos ¿para qué? Para cuantificar, medir y poder crear una proyección con respecto al riesgo. Ahora, punto número 3, vamos a conocer las ventajas y desventajas del uso de derivados, porque obviamente que también tiene desventajas consigo y vamos a ver cuáles son y vamos a entender cómo generar una mejor gestión de nuestro propio riesgo utilizando los derivados financieros, ¿no? Atención, en los videos consiguientes vamos a explorar los procesos de derivados y sus intercambios en el mercado, repito, exclusivo de criptoactivos. Me voy a concentrar en el mercado de criptoactivos, sobre todo con Bitcoin. Si no me voy a concentrar en mercados tradicionales, porque sé que muchos quieren, qué sé yo, futuros en el SP500, futuros en el IBEX, futuros en acciones de Apple, futuros en, qué sé yo, tantos futuros que se pueden generar, tantos forwards que se pueden generar. No me voy a especializar, estos videos no van enfocados a esos mercados, ¿cierto? Así que lo digo de una vez porque me lo van a preguntar, yo lo sé, y no tengo nada en contra de que me pregunten, pero es que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no estoy interesado en abordar los mercados tradicionales y cuando entremos en arbitrajes vamos a entender por qué no estoy interesado en hablar sobre mercados tradicionales. Y antes de hacer esto tenemos que entender cómo funciona un poco más el mercado tradicional, porque obviamente que para tú poder entender cómo funciona un derivado en Bitcoin, primero tienes que saber lo que es un derivado. Y el derivado no nace en Bitcoin, el derivado nace en los mercados tradicionales. Así que vamos a utilizar ejemplos de los mercados tradicionales para entender cómo funciona de base y posteriormente extrapolamos eso a un acercamiento un poquito más centrado en el mercado de criptoactivos. Así que criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, permítanme presentarme. Yo soy el criptopana, trader de oficio, educador de vocación y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta breve introducción de lado. Si no estás suscrito, considera suscribirte y darle durísimo a esa campanita, brother. Dale ese coñazo a esa campanita para que cada vez que subo uno de estos videos suene durísimo. Así que vamos a comenzar por el principio, ¿te parece? Primero, ¿qué es un derivado? ¿No? Eso es una pregunta que ustedes se tienen que hacer al momento de, bueno, abordar este tipo de herramientas, ¿no? O sea, ¿tú sabes lo que es un derivado? Pregúntate un momento. Como, ok, yo, persona, X,
sé que es un derivado, yo entiendo el mundo de los derivados. Obviamente que si estás viendo este video, muy probablemente quizás no sepas lo que es un derivado, pero lo habrás escuchado, ¿cierto? Sabrás que hay una vaina que se llama los contratos futuros, sabrás que hay una vaina que se llama las opciones financieras, sabrás que hay una vaina que se llama los swaps, que hay una vaina que se llama los forwards, que no entiendes bien cómo funciona eso, pero que existe, ¿cierto? Nosotros sabemos que existe, así que la pregunta es, ¿qué es un derivado? A es un instrumento de inversión, B es un instrumento de especulación, C es un instrumento de cobertura, o D, yo como que no toco ningún instrumento, criptopana. Qué buen chiste, ¿no? Ja, 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 ja. No, los derivados son instrumentos de cobertura de riesgo. Eso es todo. Nosotros utilizamos derivados para cubrirnos del riesgo. Esa es la idea básica de utilizar un derivado. Grábate eso, ¿no? O sea, tú utilizas los zapatos para caminar. Tú puedes utilizar los zapatos para correr. Sí. Tú puedes utilizar los zapatos para brincar. Sí. Tú puedes utilizar los zapatos para patear a un balón. Sí, sí los puedes utilizar, pero tú utilizas los zapatos con una función básica y es proteger el pie al momento cuando estás caminando. Esa es la idea básica, ¿no? Cómo tú le des un uso externo a esa herramienta ya depende mucho de ti, pero la herramienta se hizo con un propósito primo, ¿cierto? Y en este caso los instrumentos derivados son coberturas de riesgo. Debido a su versatilidad, los derivados también atraen a tres tipos de jugadores, como los estaba hablando en la introducción de este video, ¿no? O sea, traemos a los coberturistas, que son los que generan procesos de cobertura. Sí, por eso los coloco de primero, porque si tú estás en mercados derivados es porque tú primeramente eres un coberturista antes de ser todo lo demás. Trae a los especuladores, porque obviamente que tú puedes comprar un contrato futuro y venderlo más adelante por un precio superior, y es la idea básica, compra barato y vende caro, ¿cierto? Esos son los especuladores. Si tú alguna vez has comprado algo y lo has vendido más caro, tú estás haciendo un proceso de especulación, independientemente si lo hiciste en una computadora o si lo hiciste con un carro o con una casa. Sí, eso es la especulación, de eso consiste la especulación. Y los arbitradores, que más adelante vamos a hablar de esos señores que son bastante curiosos. Pero ahora, ¿qué es un derivado, criptopana? Todavía no me has terminado de explicar qué es un derivado. Bueno, hay dos formas de especular dentro del mercado. Cuando tú estás dentro del mercado, ¿no? O sea, recuerda que el mercado no es un sitio, sino que es algo que entre todos vamos haciendo. Sí, vamos a llamarlo así, es el desarrollo de la oferta y la demanda y cómo compradores y vendedores se organizan en orden de ellos poder crear una proyección y también profit de esos comercios que se están generando. Y para tú poder estar dentro de ese mercado tienes dos formas de hacerlo. Tienes la que todo el mundo conoce, sobre todo si estás en el mercado de criptoactivos, tú conoces esta forma, que es el mercado al contado, que es el mercado spot. ¿A qué me refiero con esto? Es un intercambio financiero fijo en el que yo te doy a ti, por ejemplo, vamos a imaginar que Bitcoin está en $10 y yo te doy a ti $10, ¿cierto? Y tú me das a mí un Bitcoin. Tan sencillo como eso. Ese es el mercado spot. El mercado, cuando tú compras un activo, cuando tú haces un intercambio utilizando una moneda o un método de intercambio para pagar por un activo financiero, ¿cierto? O por lo que se pudiese llegar a pensar que es un activo financiero. A eso nos referimos, que es el mercado al contado, que es el mercado spot. Fíjate lo que dice acá, que cambia cierta cantidad de dinero por un activo, el activo puede mantener su precio o no en el tiempo, es decir, si Bitcoin cuesta ahorita $10, en un futuro ese Bitcoin puede valer 20 o puede valer 3, no sabemos, ¿cierto? Y el activo puede ser vendido por una mayor o menor cantidad. O sea, cuando tú intercambias $10 por un Bitcoin, y esos $10 obviamente que no los tienes tú, esos $10 los tiene el vendedor, ¿cierto? Ahora tú tienes el Bitcoin. Y esos $10 que tú vendiste, esos $10 que tú diste, esos $10 con los que tú pagaste, ya tú no puedes utilizarlos porque ya no son tuyos. En tus manos tú solamente tienes ese Bitcoin, ¿cierto? Y el precio de ese Bitcoin puede subir o puede bajar. ¿Sí? Entonces tú puedes vender este activo, este Bitcoin, por un mayor precio o por un menor precio. La idea es siempre venderlo por un mayor precio. Hay ciertas situaciones en las que sencillamente eso no se puede hacer. No siempre se gana así, no siempre se gana dentro del mercado. No siempre se gana dentro del mercado spot. Esa era la frase. Y tienes este segundo acercamiento para especular dentro de los mercados, que son los mercados a plazo, ¿sí? Que es cuando entramos dentro del tema de los productos derivados. ¿A qué nos referimos a plazo? Que la venta y la compra, es decir, la transacción del activo se va a generar en un futuro, no se genera hoy, se genera en un plazo, se genera a plazo, ¿cierto? Cuando yo te digo a ti, mira mi pana, yo te voy a comprar a ti esa casa,
el año que viene, ¿cierto? Y yo pago una prima. Yo pago una prima para asegurar la compra de esa casa. En este momento, ¿la casa es mía? No. A diferencia de como hicimos con el Bitcoin, ¿cierto? Con el Bitcoin yo te doy los dólares y tú me das el Bitcoin y eso es ahí mismo, eso es rapidito, ¿cierto? O puede ser con cualquier cosa, o sea, tú puedes tener allí, qué sé yo, tú estás vendiendo perfumes, por ejemplo, y yo te agarro y te digo, mira, mi pana, yo quiero que me vendas ese perfume, ¿cuánto cuesta? $100. Ah, bueno, mira, toma los dólares, dame el perfume, listo. Eso es una compra en el mercado spot, ¿cierto? Algo que ocurre al momento, si algo que ocurre de forma inmediata. Tú das el dinero y a ti te dan la cosa. Ese es el mercado spot. Posteriormente ya tú no tienes más nada. Ya, mala mía, estoy es como estúpido. Pero ya tú no tienes absolutamente más nada que te corresponda con respecto al dinero que tú diste, sino que simplemente te estás quedando en la mano con el activo financiero que tú adquiriste. Cuando estamos hablando de productos derivados, cuando estamos hablando de herramientas que son a plazo, ¿a qué nos referimos con estas herramientas a plazo? Que así como en el ejemplo de la casa, tú aseguras la posibilidad de compra en un tiempo, ¿sí? ¿Cómo aseguras esa posibilidad de compra? Pagando una prima en el caso de la casa, o puedes pagar una prima en el caso de que tú quieres adquirir un nuevo vehículo edición limitada que va a salir el año que viene y tú pagas una prima, ¿cierto? El concesionario, tú pagas una prima al que está emanando ese vehículo, ¿cierto? Vamos a leer un poquito acá la lámina. Aquí dice, a plazo, producto derivado, el intercambio de valor se realiza posterior a la formación del contrato. Tú y yo decimos hoy, yo te voy a comprar a ti, brother, esa casa el año que viene, ¿cierto? Y te doy a ti una prima, pan, y tú y yo firmamos un contrato, ¿cierto? Que el criptopana te va a dar a ti el año que viene el dinero restante y tú le vas a dar al criptopana la casa. Ese es el contrato. ¿Y ese contrato cómo se conoce? Ese contrato se conoce como contrato de compra-venta. Eso no es un contrato de compra, no es un contrato de venta, es un contrato de compra-venta porque parte uno y parte 2 están acordando que va a haber una transacción, que yo te voy a pagar a ti y tú me vas a dar a mí la casa. ¿Cierto? Es como una especie de venta spot, solamente que está ocurriendo que a plazo. Ese es todo el tema de los derivados. Los derivados ocurren a plazo, siempre ocurren en el tiempo, siempre ocurren adelante, no ocurren ahorita, no ocurren, pueden ocurrir dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, pero en este preciso momento no se puede ejecutar la transacción. Si se ejecutase en este preciso momento, entonces no estamos hablando de ningún tipo de derivado, estamos hablando de spot. Ahora, capacidad de vender algo que no tienes. Bueno, en este caso también tú tienes la capacidad de vender algo que no tienes, porque imagínate en el caso de que tú estés vendiendo una casa, pero la casa todavía no está construida, ¿cierto? La casa todavía no está lista, entonces yo te estoy pagando a ti, ¿cierto? La posibilidad de adquirir la casa que tú vas a construir en ese sitio, ¿cierto? Tú todavía no tienes la casa todavía no está hecha, el terreno está baldío y tú estás construyendo encima de ese terreno. Yo te estoy pagando a ti la prima para que cuando esa casa esté lista de aquí a un año, entonces yo te voy a pagar el resto, pero la casa todavía no está. Los productos derivados te permiten hacer eso, te permiten poder vender algo que no tienes en este momento, poder vender acciones de Apple sin necesidad de que tengas las acciones de Apple en este momento, porque no tienes que ejecutar la transacción ahorita, sino que la vas a ejecutar en un futuro. Es decir, que tú puedes abrir un contrato futuro de venta, ¿cierto? En este momento de acciones de Apple para, qué sé yo, para dentro de 2 meses, para dentro de 3 meses, para dentro de un año, y de aquí a un año tú puedes comprar esas acciones como a ti te dé la gana al mercado contado o con otro futuro, pero lo cierto es que cuando llegue el día que tú me tengas que dar a mí las acciones, mano, mejor que usted tenga esas acciones en la mano porque si no puedes incurrir en penalizaciones legales. Y más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? El intercambio se realiza en un futuro. Dependiendo del derivado, las estrategias varían, ¿no? Un spot solo cuentas con un puñado de estrategias. Cuando estamos hablando del comercio en spot, solo cuentas con unas poquitas estrategias, pues, o sea, a nivel de cuándo compras, cuándo vendes, pullbacks, tal y qué sé yo, ¿no? Compro barato, vendo caro. Pero cuando estamos hablando de derivados, tenemos toda una plétora de herramientas y estrategias, acercamientos que nos pueden ayudar a nosotros, si sabemos utilizarla, a salir muy bien parados o a salir exageradamente mal parados, ¿no? Y es una herramienta para participantes del mercado, los derivados, que buscan diversificar riesgos de forma mucho más sofisticada. Grábate esa palabra y ya vas a ver por qué. Primero vamos a hablar de los riesgos y de los tipos de riesgos bajo los cuales nosotros podemos incurrir estando dentro del mercado de derivados. Y aquí es donde hago referencia a los riesgos por abdicación, ¿cierto? El riesgo por abdicación, una técnica avanzada de lectura de gráfica, y aquí vamos a entender por qué lo que yo digo allí, por qué lo que yo digo allí resulta como resulta.
nace como nace, porque esos tipos de movimientos tú los puedes ver en la gráfica y ahora vamos a entender el meollo del asunto. Vamos a ver por qué están abdicando ciertos compradores y ciertos vendedores. Con su permiso, me tomé aquí un palito de vino. Bueno, porque esta cuarentena no ha hecho más que alcoholizarme la vida. En fin, las abdicaciones en derivados se dan por el tipo de riesgo que se asuma en cierto momento. Ahora vamos a ver el riesgo desde otra perspectiva. Vamos a dejar de ver el riesgo como aquello que tú puedes llegar a perder y vamos a empezar a ver el riesgo como una unidad de medida, ¿cierto? Como una unidad métrica que tú puedes categorizar y que tú puedes reducir, ampliar, incrementar e inclusive aprovecharte de si tú tienes las herramientas necesarias para ejecutar ese proceso. El primer tipo de riesgo que vamos a hablar, que es el riesgo más común que existe, es el riesgo financiero, ¿cierto? Cuando estamos hablando de riesgo financiero, estamos suponiendo la gestión de riesgo más clásica y básica que existe, que es la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Recuerda que la premisa número uno del mercado, ¿cuál es? Incertidumbre bursátil, o sea, todo el mercado se mueve gracias a incertidumbre. Si hubiera algún tipo de certeza, ¿cierto? Si no existiese la incertidumbre, entonces es tan sencillo como que no existiese riesgo, porque el riesgo existe cuando no sabemos el resultado de algo, ¿cierto? Inclusive cuando tú me dices a mí, yo estoy aquí construyendo una casa que yo te voy a vender a ti en un año y yo te digo, fuego, toma aquí la prima, yo te doy a ti los dolaritos, te pago la prima, yo todavía estoy incurriendo en un riesgo, porque yo no sé, marico, si tú vas a terminar esa casa, ¿me entiendes? Yo no sé si ustedes van a terminar esa casa. Yo estoy asumiendo un riesgo y yo todos los días paso por ahí por al lado de la casita viendo la vaina como, verga, mire, ya pusieron unos ladrillos, coño, mire, y pusieron unos techos, coño, mire, ahora pusieron una verga, tal, y todos los días yo voy pasando al lado del terreno para ver la vaina, coño, sí, mira, sí la están haciendo, tal. Cuando estamos hablando de procesos de incertidumbre, cuando estamos hablando de que estamos en un sistema lleno de incertidumbre, ¿cierto? Nosotros asumimos riesgos y asumimos esos riesgos de forma financiera, ¿cierto? Porque estamos utilizando activos financieros, no estamos utilizando activos en el mercado de bienes raíces, no estamos utilizando, a pesar de que estamos utilizando el ejemplo de los bienes raíces, no estamos refiriéndonos a ese tipo de mercado, no estamos refiriendo a ese tipo de activos, sino activos financieros. Frente a situaciones de riesgo, frente a situaciones de incertidumbre, tú tienes tres opciones. Punto número uno, no haces absolutamente nada, ¿cierto? Es decir, si tienes una posición en el mercado y hay una situación de exagerada incertidumbre, entonces tú tienes la opción de no hacer nada porque sencillamente no sabes qué hacer. Tienes la opción número dos, que es la inversión pasiva, ¿cierto? Eliminas todas tus posiciones y te vas a un portafolio de inversión, abres una cartera de inversión en un index fund, etcétera, 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 o te anticipas al futuro. ¿Cierto? Y esto solamente lo pueden hacer quienes, inversores y traders sofisticados. Para este punto, el trader necesita varias herramientas, bueno, vamos a decir dos herramientas, ¿cierto? Financieras para que te faciliten, y cuando digo dos herramientas, me refiero a contratos futuros y opciones. Esas son las dos herramientas básicas, ¿cierto? Que nosotros los pequeños especuladores tenemos a nuestras manos y hoy en día gracias al mercado de Bitcoin podemos utilizarlas, podemos explotar esas herramientas. Y estas herramientas te tienen que ayudar a ti a, número uno, eliminar riesgo, es decir, ejecutar procesos de qué? De cobertura, o asumir riesgos, ejecutar procesos de qué? De especulación, ¿cierto? Fíjate que es cuando tú asumes riesgo que estás especulando. Tú no asumes riesgo eliminando, tú no estás especulando cuando eliminas el riesgo, porque cuando eliminas el riesgo estás cubriéndote. O sea, si tú eliminas el riesgo es porque tienes primero un riesgo que eliminar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si tú me dices a mí, mira, CryptoPana, el vaso se cayó y se rompió, es porque primero tuvo que haber un vaso para poder romperse, para poder caerse y después romperse. Si no hay vaso, nada se pudo caer y nada se pudo romper. En este caso tiene que ser así. Los coberturistas ya tienen que tener de base, cierta cantidad de riesgo dentro del mercado. Y esto lo digo para que se entienda que un coberturista, un especulador y un arbitrador puede ser la misma persona, no es que son distintos, ¿no? O sea, el coberturista algunas veces está ejecutando procesos de especulación, otras veces está ejecutando procesos de cobertura, otras veces está ejecutando procesos de arbitraje, ¿cierto? O sea, somos todos como la misma persona, vamos a llamarlo así. Tipos de riesgo financiero, bueno, entre los tipos de riesgo financiero tienes el riesgo de crédito, que es el de la contrapartida puede llegar a incumplir ciertas obligaciones, ¿no? Por lo menos lo que estamos hablando, yo te doy a ti la prima para la construcción de la casa, pero tú sencillamente dices como que, marico, ¿sabes qué? No voy a construir esta casa. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ayer estaban hablando en el grupo de los criptopanas, el link se los dejo en la descripción por Telegram, de unos chamos ahí en Venezuela que
que estafaron a una gente que le dijeron, mira, dame $5.000 y yo el año que viene te doy 44 y resulta que ya es el año que viene o una vaina así y y los bichos estafaron a toda esa gente y me río no porque me dé risa que los hayan estafado, sino porque es como, o sea, es obvio que eso iba a pasar, ¿no? O sea, es como obvio que eso iba a pasar, pero eso viene siendo un riesgo de crédito. Un riesgo de crédito es cuando la contrapartida puede llegar a incumplir obligaciones. Por cierto, los riesgos de créditos en el 2008 no existían. O sea, cuando tú decías a alguien, no, mira, que un banco puede llegar a quebrar, eso era impensable. ¿Cómo que te riesgo de crédito? Tú eres marico, esa vaina no existe. Y nos dimos cuenta en el 2008, Lehman Brothers, que en efecto los riesgos de créditos desde el más grande puede llegar a fallar, ¿no? El tema de too big to fail, muy grande para fallar. Entre los tipos de riesgos financieros tienes los riesgos de mercado, ¿cierto? Que son las posibilidades en las que la posición o cartera, portafolio, te empieza a incurrir en un proceso de pérdidas ante un movimiento desfavorable, ¿no? Por lo menos todo iba bien desde el punto tú compraste acciones del SP 500, perdón, de alguna empresa que conforma el SP 500, o tú compraste una cartera IBEX 35 en España, ¿cierto? Y desde hace 2 años para acá todo te iba bien y de repente, ¡pum! Coronavirus, ¡pah! Verga, el coronavirus y todo te empezó a ir mal. Eso es riesgo de mercado, cuando hay una variación en el tipo de interés, tipo de cambio, cuando hay una variación en el precio de acciones, pues gracias a procesos de volatilidad hay demasiados riesgos de mercado para poder nombrarlos todos. Entre los tipos de riesgo financiero también tienes riesgos de liquidez, ¿cierto? Que es la imposibilidad de deshacerse de una posición, que eso pasa mucho en el mercado de criptoactivos, sobre todo con esas altcoins que están como por debajo de la posición 150 o de la posición 250, en la que las intentas vender y nadie te quiere comprar esa mierda. Eso es un riesgo de liquidez, eso es un riesgo financiero y específicamente es un riesgo de liquidez, porque nadie te quiere comprar eso, o tú quieres venderlo y no tienes ningún tipo de comprador, ¿cierto? O puede ser que tengas un comprador, pero no es el precio que quieres, ¿sí? Y los riesgos de liquidez son riesgos de difícil medida, porque puede ser que hoy no haya liquidez, pero mañana sí. Sobre todo cuando estamos hablando, repito, en activos que son infravalorados o que tienen una valorización que es casi que nula, ¿no? Hay altcoins que están ahorita rozando los 0 céntimos de dólar, bueno, y eso no vale la pena. Tienes riesgos operacionales, ¿no? Asociados con la realización de transacciones, es decir, la calidad de los sistemas. Esto pasa mucho por lo menos en BitMEX. Cuando estás en una plataforma como BitMEX, estás corriendo ciertos riesgos operacionales porque se puede caer. Binance también, Deribit también. O sea, esas plataformas se pueden llegar a caer y tienes que entender que eso es un tipo de riesgo que tú estás asumiendo. Eso también es un riesgo de difícil medida. O sea, uno puede decir como que por este riesgo yo puedo llegar a perder esto, ¿no? Como por el riesgo de liquidez. Por este riesgo yo puedo llegar a perder tanto y por eso yo voy a ejecutar tanto en el proceso de cobertura. Son riesgos de difícil medida. Y por último, bueno, riesgos de carencia, perdón, de índole legal, que es que por lo menos tú estás en el mercado de criptoactivos, estás especulando en BitMEX y de repente tú tienes un fallo en la plataforma o la plataforma, digamos que BitMEX el día de mañana, el CEO de BitMEX decide que, mira, ¿sabes qué? Esta vaina es una estafa, vamos a cerrar y nos vamos para el coño, todo el mundo quedó estafado, no tienes nadie que te proteja con respecto a eso. ¿Cierto? O sea, no hay como una formulación legal en caso de que estés en una legislatura que sencillamente no le interese el tema de criptoactivos, entonces nadie te puede llegar a proteger con respecto a los fondos extraviados en un exchange que está operando por allá por Hong Kong, una vaina así. ¿No? Así que los derivados, para continuar con el tema y luego hablar de los riesgos, ¿cierto? Esto es importante tomarlo en consideración. Más adelante vamos a repasar un poquito esto, ¿no? Pero los derivados están hechos para contrarrestar los riesgos de principalmente, uno, liquidez, dos, crédito y tres, mercados. Sobre todo el riesgo de mercado. O sea, el riesgo de mercado es el riesgo de pérdida por el movimiento negativo de un activo, ¿no? O sea, tú compras Bitcoin en $10, Bitcoin bajó a $5, bajó a $3, tú estás perdiendo dinero, pero como tú te aseguraste en los contratos futuros con respecto a ese movimiento, entonces te estás cubriendo, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Por ahora vamos a hablar de riesgos de mercado, ¿no? Que es este ejemplo que tengo por acá. Déjame sacar acá la curvita esta. La curva, no, mano alzada esta, ¿ja? Fíjate, ¿no? Esto es una posición larga. ¿A qué me refiero con larga? Es una posición de compra. Vamos a poner aquí la C. Es una posición de compra, ¿cierto? ¿Por qué es una posición de compra? Porque nosotros compramos el activo aquí, justamente donde estoy marcando. Espero que se esté viendo, a ver. Así como que sí, ¿no? Justamente aquí donde estoy marcando este circulito, ahí fue donde tú compraste la posición, ahí fue donde tú compraste Bitcoin, ¿no? Digamos que tú compraste Bitcoin en $100, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de esta posición? Esta es una posición que es spot, ¿sí? Si el precio baja, ¿sí? Si el precio baja de 100 a 90, entonces tú pierdes, uy,
por atrás. Si el, riesgo, si el precio baja de 100 a 90, entonces tú pierdes ¿cuánto? Tú pierdes 10. ¿Sí? Porque lo que costaba 100, ahora resulta que cuesta 90. Y si el precio sube de 100 a 110, entonces ¿cuánto ganaste? Obviamente que ganaste 10, ¿cierto? Porque si el precio antes estaba en 100 y ahora está en 110, ganaste esos 10 o estás ganando esa cantidad de dinero. ¿Cierto? Entonces fíjate lo que digo acá abajo, compras un activo en $100 porque tienes una proyección alcista, digamos que tú tienes en efecto una proyección alcista y por eso es que la curva, esta pendiente es positiva, ¿sí? Toda esta línea sí es positiva, ¿sí? Porque vamos desde menor hacia mayor, vamos desde 90, 100, 110 y a medida que el precio se va alejando de forma positiva, vamos a sacar otra línea por aquí, a medida que el precio se va alejando de forma positiva, ¿cierto? O va ganando valorización de precio, el activo va ganando valorización de precio, entonces sencillamente nosotros también vamos ganando con ese activo a medida que él va creciendo, ¿no? Porque si llega a 120, entonces ganamos 20, y si llega a 130, ganamos 30 y así sucesivamente, ¿cierto? El riesgo de mercado es que el precio caiga por debajo de tu costo base o inversión inicial, en este caso los $100, ¿cierto? Eso es tu costo base o inversión inicial. La pregunta es cómo te proteges de este riesgo, ¿sí? En orden de protegerte de una posible caída, ¿qué es lo que haces? Imagínate tú que tú estás previendo que Bitcoin, tú compraste Bitcoin en $5.000, compraste Bitcoin en $6.500, pero todavía estamos en una zona de volatilidad, todavía puede haber unos retrocesos a la baja, podemos llegar hasta los 3.000. La pregunta es cómo te cubres de eso. ¿Cómo tú te cubres de una posible caída en el precio del subyacente? ¿Cómo tú te cubres de una posible caída en el precio de Bitcoin? ¿Cierto? ¿Cuál es la parte de este gráfico que no te gusta? Sí, eso es una pregunta que puede llegar a sonar un poco como, ok, como que no me gusta, ¿no? Pero ¿cuál es la parte de este gráfico que no te gusta? ¿A ti no te gusta esta parte? Si tú quieres cubrirte de la bajada, ¿por qué no te gusta esta parte? Porque si el precio empieza a bajar desde 100, ¿cierto? Pasa por 99, 98, hasta cero, a ti no te gusta esta parte, porque a medida que el precio baje, tú estás perdiendo, ¿cierto? Y tú no quieres eso. Esta es la parte del gráfico que no te gusta, esta es la parte del gráfico que a ti te gusta, la parte superior. Entonces tú tienes que cubrirte de esto, ¿cierto? La pregunta que te tienes que hacer, ¿cómo lo puedes hacer? O sea, ¿cómo puedes cubrirte de esto? ¿Sí? Quieres cubrirte cuando el precio del activo va por debajo de tu costo base. ¿Cómo puedes ejecutar eso? Número uno, puedes vender el activo en spot, sencillamente te deshaces de la posición, ¿cierto? Cuando el activo llegue a 90, entonces yo vendo. Y bueno, pierdo 10, pues, pero no pierdo más porque el activo puede seguir bajando, ¿sí? O cuando el activo llegue a, no sé, cuando el activo llegue a 95, vendo, ¿cierto? Porque el activo puede llegar a 90 y yo no quiero perder 10, sino yo solamente o simplemente quiero perder 5. Tienes una segunda opción que es puedes vender corto o puedes ir short en un contrato futuro, ¿sí? Tienes esa otra opción. Y la pregunta es, ¿por qué, CryptoPana? ¿Por qué la otra opción es vender corto o ir short en un contrato futuro de Bitcoin? Porque las soluciones a la pérdida de valor cuando estás por el lado de vender el activo, o sea, de deshacerte del Bitcoin porque sencillamente no quieres seguir perdiendo dinero, es que número uno, ya no tendrás el activo, sino su valor en dinero, en cash, ¿cierto? Tú compraste en 100 y ahora te tocó vender en 95. ¿Qué es lo que sucede en ese punto? Que tú perdiste $5 y ya no tienes el activo porque ya lo vendiste, ya no tienes el activo entre manos, sino que ahora tienes el dinero fino. Tienes el dinero, pero ¿qué pasa si era si era una bajada momentánea? ¿Qué pasa si el precio empieza a seguir escalando a futuro y esto era simplemente un pullback? Al no tener el activo entre manos, es decir, al no tener riesgo de mercado, al tú no tener ningún tipo de activo financiero en tus manos, no estás asumiendo ningún tipo de riesgo de mercado, tampoco vas a tener ganancias potenciales porque ya el activo no es tuyo. Ahora el activo es mío porque yo te lo compré. ¿Y cuánto te lo compré? Te lo compré en 95 porque yo te lo compré en el pullback, ¿cierto? El activo puede bajar esta semana, pero aún así tiene posibilidad de expansión la semana arriba, el mes siguiente, dentro de 3 años. No lo sabemos, ¿cierto? Cuando estamos hablando de vender corto o ir short en un contrato futuro, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué es lo que estamos involucrando en ese lado? Número uno, tú sigues teniendo el activo, pero estás compensando la pérdida de capital de la compra inicial al contado, es decir, en el mercado spot, con el apalancamiento a la baja y los beneficios percibidos de una venta corta. Cuando estamos hablando de venta corta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, los que hacen CFDs lo saben muy bien, ¿no? Cuando tú vas short, te estás apalancando en un movimiento bajista del mercado, tan sencillo como eso, ¿cierto? Te estás apalancando o estás ganando beneficios si el activo estaba en 10 y ahora está en 5. Si estaba en 20 y ahora está en 10. Si estaba en 100 y ahora está en 20.
¿cierto? Tú te apalancas, tú te beneficias cuando tienes una venta corta del movimiento a la baja, ¿sí? A medida que el precio se va moviendo a la baja, ¿cierto? Tú ganas esa cantidad de dinero sin necesidad de vender el activo. Es decir, tú compras un Bitcoin en 100, ¿cierto? El precio del Bitcoin de 100 baja a 90 y ya tú estabas previendo eso, ya tú estabas previendo una bajada a 90. ¿Sí? Entonces tú sencillamente vendes corto un contrato de Bitcoin en 100 y si el precio baja de 100 a 90, no perdiste los $10, sino que ganaste los $10, porque esos $10 te están entrando por el contrato futuro, porque tú estás vendiendo corto el contrato futuro. Esa es la idea de cubrirse. O sea, no es ni siquiera que ganaste, sino que sencillamente estás contrarrestando la pérdida de una posición con la ganancia de la otra posición. Y lo vamos a ver en una gráfica más abajito, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo te cubres de una bajada en el valor? Haces una venta corta, ¿cierto? Fíjate que vamos a sacar acá mi pincel. El pincel es la herramienta esta de curvas. Fíjate que este es tu compra en spot, ¿cierto? Aquí. Este es tu compra en spot. Aquí. Esto que está aquí en rojo con naranja. ¿Cierto? Esa compra en spot empieza a perder dinero cuando el precio del activo empieza a bajar desde 100 hasta 90. Entonces tú te quieres cubrir de toda esta área que está acá. Tú quieres cubrirte de toda esta pérdida y de la posible pérdida que puede seguir incurriendo, ¿no? Porque esto puede llegar a costar, no sé, esto puede llegar a costar $10, ¿cierto? Entonces tú pierdes $90, ¿sí? ¿Cómo tú te beneficias o cómo tú te cubres de esta pérdida que puedes llegar a tener de este lado? Vendiendo corto un contrato. Aquí tienes la venta corta. ¿Sí? Este es un contrato de venta corta. Esto que está aquí arriba. ¿Por qué es un contrato de venta corta, CryptoPana? Porque tú estás vendiendo en 100, ¿cierto? Y a medida que el precio baja a 90, tú vas ganando beneficio. A ver, tú vas ganando beneficio, ¿cierto? A medida que el precio baja de 100 a 90, tú vas ganando beneficio. Si el precio empieza a subir de 100 a 110, tú estás perdiendo porque tú de este lado estás vendiendo corto, tú estás short. Y si tú estás short desde los 20, cualquier precio por encima de los 20 es una pérdida para ti, es una pérdida para tu posición short, ¿cierto? Es una pérdida para tu venta corta. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Tu número uno, tienes un spot, tienes tu compra en spot, que tú te estás cubriendo de la posible pérdida que tú puedes incurrir. ¿Y cómo te estás cubriendo esa posible pérdida en la que puedes incurrir? Con este beneficio que está acá de una venta corta de los contratos futuros, de los contratos de los derivados financieros. Eso es simple. Ojo, no puedes vender corto en spot. Eso no existe, ¿no? No existe la venta corta de spot. Eh, Vendes corto los contratos, vendes corto un derivado, un CFD, pero tú no puedes vender corto Bitcoin qué sé yo, en el mercado spot, eso no existe, tú vendes y ya. La venta corta es exclusiva de los derivados. Fíjate que la venta corta cubre la posición de compra en spot. Esto que tenemos acá es esto. Déjame echar todo este poco de líneas para atrás. Esto que está aquí, ¿cierto? Es... Uy, la batería se está agotando. Vamos a enchufar. Ok, listo muchachos, ya tengo batería. Lo que estaba comentando es que esto que está acá, la venta corta cubre la posición de compra en spot. ¿A qué me refiero con eso? Que esto mismo que está acá, ¿cierto? Estas dos gráficas que parecen, o sea, que son dos gráficas distintas y son dos modelos explicativos del retorno o del perfil riesgo-beneficio de una posición de compra en el mercado de spot, la que tenemos a la izquierda, versus una posición de venta corta en el mercado de derivados, como la que tenemos en el lado derecho de la pantalla. Si nosotros superponemos esta gráfica sobre esta gráfica, es decir, la agarras y la pones encima, ¿cierto? Tienes exactamente esto que tenemos aquí, ¿sí? La parte verde, esta parte verde superior, marcando ahora aquí, esta parte de aquí arriba, ¿cierto? Ese círculo versus esta parte roja que está allí, toda esa parte roja, todo ese triángulo rojo y todo ese triángulo verde están haciendo como una especie de anulación, ¿cierto? La pérdida, si el precio baja de 100 a 90, si estuviésemos simplemente comparando
tuviésemos una pérdida porque nosotros compramos a 100 y ahora resulta que el precio está en 90, entonces estamos asumiendo una pérdida, ¿cierto? Pero la venta corta del derivado, esta línea azul que va hacia la parte, hacia la parte inferior derecha, ¿cierto? Una pendiente negativa, a medida que el precio va bajando, si baja de 100 a 90, entonces vamos ganando. Es decir, que estamos haciendo un proceso de cobertura, ¿cierto? Cuando tú estás usando derivados, tú quieres utilizar derivados para hacer esto mismo. Tú compras en spot, tú tienes el activo en tus manos, tú tienes un Bitcoin en tus manos que te costó, por ejemplo, los precios que al momento que estoy grabando este video están rondando como los 6.500, 6.700. Tú compraste un activo, tú compraste el Bitcoin en 6.500, ¿cierto? Pero tú estás previendo que el precio de 6.500 entonces va a retroceder un poco o puede llegar a bajar a, qué sé yo, puede llegar a bajar hasta los 5.000. Entonces tú te quieres cubrir esa pérdida, ¿sí? Porque si no te cubres, entonces en efecto perdiste $1.500. A pesar de que tú no vendas, ¿no? Muchas veces dicen ¿cómo se llama esto? Los pseudoanalistas, pues, los gurús, ¿cierto? Los holders. Muchas veces dicen que, bueno, si tú no vendes, no pierdes. Y no es así. No es así, sobre todo cuando estamos hablando de trading. O sea, cuando. Si yo, cuando estaba trabajando, le hubiese dicho a mi jefe, el día, o se me acerca mi jefe y me dice, mira, Cripto Pana, ¿cómo te va con la posición esa que le está manejando el cliente en, qué sé yo, en el yen o en el yuan? ¿Cómo te va con esa posición? Bueno, lo que pasa es que ahorita la posición está incurriendo en una pérdida. Lo que pasa es que, bueno, todavía no es pérdida, pues porque no he vendido, no he cerrado la posición. No, 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 no. Yo estoy perdiendo, ¿cierto? O sea, si la posición está en pantalla devengando numeritos rojos, yo estoy perdiendo. Si yo entré en 20 y el precio está en 15, yo estoy perdiendo. Sí, independientemente si vendes o no. Esa idea de que no, que tú compraste en $17.000 el Bitcoin, pero el precio está entre los 3.000, pero si tú no vendes no pierdes, porque un Bitcoin es un Bitcoin. No, mamá huevo, no seas idiota, vale. Estás perdiendo plata, chico, estás perdiendo plata. Y para eso existen los derivados, para que te empieces a cubrir como te tienes que cubrir. ¿Me entiendes? De esta forma que te estoy explicando acá. Ojo, ahorita no estoy dando la metodología de hacerlo, pero estamos hablando del bosquejo, del esquema, del perfil de riesgo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que manejar en orden de poder entender esto que tenemos entre manos, ¿no? Así que vamos a profundizar un poquito más en el tema de las probabilidades. Ya, esto está grabando. Así que, en el tema de las probabilidades y estadísticas de que un mercado en efecto sube o baje. Si bien nosotros sabemos que hay un 50% de que el precio suba y hay un 50% de que el precio baje, ¿cierto? El porcentaje de probabilidad de que ello ocurra va a aumentar en base a la volatilidad. O sea, cuando digo que ello ocurra es que se vaya en un sentido o el otro y qué tan lejos y pronunciado puede llegar a ser ese movimiento. Por ejemplo, una cosa es que Bitcoin se mueva, en este caso, o el activo este que tenemos aquí, ¿no? Este que dice en 100, una cosa es que se mueva de 90, entre 90, 100 y 110, y otra cosa es que se mueva entre 20, 100 y 180, ¿cierto? Se está moviendo más, hay mayor posibilidad de movimiento. No sabemos, la volatilidad no nos dice a nosotros en dónde va a estar el activo, sino el rango de movimiento del activo, ¿cierto? Y a mayor rango de movimiento, a mayor cantidad de espacio haya para que el activo se mueva, más volátil es el activo. Imagínate tú que tú tienes un toro, ¿cierto? Tú tienes un toro, un animal, ¿cierto? El animal y lo tienes encerrado en una jaula de 8x8. ¿Sí? Tú puedes calcular si ese toro se está moviendo por toda la jaula, está brincando porque está molesto. Tú puedes calcular más o menos en dónde va a estar el toro cada vez que le ejecute un movimiento, cada vez que le ejecute un brinco, ¿cierto? Porque tú lo ves que cruza hacia la derecha, que cruza hacia la izquierda, pero tú sabes que él no puede salir de esta cerca, ¿cierto? Tú sabes que él está en una cerca de 8x8 de la cual no puede llegar a salir, ¿cierto? Pero cuando resulta que la cerca ya no existe, o que la cerca es mucho más grande, sino que ahora estamos hablando de un espacio de 10 hectáreas por 10 hectáreas, por ejemplo, tú no puedes predecir exactamente dónde va a terminar el toro, porque es que el toro puede empezar a correr y bueno, tú puedes saber que el toro está corriendo para allá, ¿cierto? Hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, pero no sabes en realidad cuándo va a cruzar o no sabes cómo percatar los movimientos porque no hay una zona delimitada que evita que él pase, ¿cierto? Esa es la volatilidad. La volatilidad no es que evita que el activo pase, que el precio del activo pase de cierto nivel, pero la volatilidad es lo que nos puede decir a nosotros hasta dónde, en teoría, puede llegar a moverse un activo, ¿cierto?
Eso es lo que nos dice a nosotros la volatilidad. Sí, si bien siempre hay riesgo de que el mercado suba o baje, el porcentaje de probabilidad de que ello ocurra va a aumentar en base a esa misma volatilidad. Entonces vamos a hablar un poquito de volatilidad, ¿les parece? No sé si se han escuchado los podcasts que yo había subido hace unas semanas atrás, sobre todo antes que comenzara el tema de la cuarentena. Y yo estaba hablando allí que la volatilidad, pues esto es pues en arroba el criptopana lo coloqué y esto lo extrapolé al podcast y lo expliqué un poco más. Los podcasts se los dejo abajo también en la descripción y también mi canal Vaina, mi perfil en Twitter. La volatilidad está enseñando tres caras, o la volatilidad normalmente enseña tres caras. ¿No? Enseña número uno, la cara más urgente, número dos, la cara más importante y la cara más estructural, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poquito más teórico de esto. La volatilidad número uno es la medida del grado de fluctuación del precio de un activo, ¿cierto? O sea, qué tanto puede llegar a fluctuar el activo. Mientras mayor sea la medida, mientras mayor sea la volatilidad, entonces mayores serán las fluctuaciones de precio en un sentido o el otro. O sea, si yo estoy con un activo en 100 que está costando $100 en este momento y hay un 10% de volatilidad, entonces eso quiere decir que el precio se puede llegar a mover 10% por arriba o 10% por debajo. Es decir, que el precio puede llegar hasta 110 o puede llegar hasta 90. Yo no sé para dónde va a ir, pero yo sé que ese es el rango de movimiento, ¿cierto? Esto se basa en las bandas de Bollinger, tienen ese acercamiento. Es la medida de desviación, y eso no lo saben los que enseñan las bandas de Bollinger. Ellos simplemente dicen, mira, cuando toque la banda abajo, compra porque va a subir, cuando toque la banda arriba, compra porque va a bajar. No, no, eso no funciona de esa forma, ¿sí? Sigamos acá con la volatilidad, es la medida de la desviación típica de un activo en base a otro activo, mercado, cartera o portafolio. Porque si yo te digo a ti, bueno, este activo tiene un 10% de volatilidad, y tú me dices, ajá, ¿y entonces eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que este activo tenga un 10% de volatilidad? Porque, ¿qué pasa si el resto de los activos tienen un 50% de volatilidad, tienen un 60% de volatilidad? ¿O es al revés? Este activo tiene un 10% y todos los demás tienen un 2 o un 1% de volatilidad. Entonces, este activo es muy volátil. La volatilidad es una medida que se utiliza en comparación de. Siempre tiene que existir una comparativa a. ¿Cierto? Cuando estamos hablando de volatilidad, ¿hay mucha volatilidad o hay poca volatilidad comparado con otra cartera, otro activo, otro mercado u otro portafolio? ¿Cierto? La volatilidad es una medida de capacidad y cantidad de movimiento de un activo, portafolio, mercado, etcétera, con respecto a su medio. O sea, el activo se mueve en promedio esto, ¿cierto? El activo se mueve en estos dos rangos, entre 20 y 25. Ahí se está moviendo el activo desde hace 3 años. Ah, ok, buenísimo. La volatilidad nos está diciendo entonces que se mueve un tanto por ciento. Eso es lo que te marca a ti la volatilidad, el rango de movimiento, ¿cierto? Con respecto a una media. Porque puede ser que el SP500 tenga, esto es un ejemplo, no lo sé, pero el SP500 puede que tenga un porcentaje de volatilidad de, vamos a poner un número, del 20%, ¿cierto? Pero resulta que una acción de X compañía perteneciente a el SP500 no tiene un rango de volatilidad del 20%, sino que tiene un rango de volatilidad del 65%. Entonces es mucho más volátil que la media, ¿cierto? ¿Vale la pena invertir o no vale la pena invertir en esa acción? ¿Vale la pena invertir cuando la volatilidad de Bitcoin es alta o no vale la pena invertir cuando la volatilidad de Bitcoin es alta? Esas son las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, porque asumimos que es una medida de riesgo, ya que el precio puede subir mucho o bajar mucho si la volatilidad es alta. O sea, si hay mucha volatilidad, hay mucho riesgo, tan sencillo como eso. Mucha volatilidad, mucho riesgo. Y cuando nosotros estábamos hablando en los riesgos por abdicación, nos dimos cuenta que riesgo es igual a volatilidad, no, que las oportunidades son iguales a volatilidad más riesgo, ¿cierto? La volatilidad siempre va a traer consigo riesgo. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Entonces, siendo esto así, el riesgo no es un buffer de pérdida ni tampoco un proxy de ganancia. El riesgo es la medida de uso referencial para saber cuánto puede vengar un activo a nivel de pérdidas y ganancias dentro de un rango delimitado. Es decir, si yo compro, vamos a subir otra vez acá. Si yo compro acá, bueno, por ahí tiene el circulito, vamos a quitar el circulito acá. Si yo compro en 100, yo te estoy diciendo que este activo tiene un 10% de volatilidad, es decir, que esto se puede llegar a mover a 90 y se puede llegar a mover a 110. Correcto. Si yo estoy viendo que el activo se empieza a mover hacia 90 o yo tengo una proyección de que el activo se empieza a llegar a mover hacia 90 y yo no quiero asumir esa pérdida y yo sé que lo mínimo, perdón, y yo sé que el punto teórico, volátil, hasta el cual se puede llegar a extender el activo es hasta 90, entonces yo sencillamente me cubro. ¿Cierto? Me cubro y me beneficio, o bueno, no me beneficio, sino que lo que estoy ganando por aquí o lo que estoy perdiendo por aquí, lo estoy ganando por aquí. ¿Cierto? Estoy teniendo un beneficio, pero más adelante vamos a ver cómo con las coberturas inclusive podemos ganar. Más adelante vamos a ver eso, ¿no? Los procesos de coberturas en profit.
Aquí ya terminamos, ¿no? ¿Cuánto puede vengar dentro de un activo que rango ilimitado, estadístico normal del subyacente? Por lo general, mientras mayor volatilidad, mayor es la prima de riesgo. O sea, mientras mayor volatilidad tenga un activo, mayor va a ser el pago de la prima que tú tienes que pagar por ese activo. ¿Cierto? La volatilidad siempre trae consigo más riesgo y por extensión para tú poder asegurar la compra de un activo, para tú poder asegurar la venta de un activo, vas a tener que pagar un poquitico más. Sencillo, ¿cierto? ¿Por qué crees que un seguro de vehículos para un joven de 25 años sale mucho más costoso que para una mujer adulta de 55 años? Porque obviamente que el joven de 25 años es mucho más volátil, ¿me entiendes? Es mucho más volátil, se mueve más, va de punto A a punto B y después de punto B a punto C y después sale en las noches en la fiesta y bebe licor y sale con la novia y lo para la policía y se va a la playa. En cambio, la mujer adulta de 55 años, una señora que ya está casada, tiene 2 hijos y no sale de su casa sino allá los muchachos al colegio y después los busca y se va al trabajo y ya pues tiene una vida de una mujer adulta, ¿cierto? El muchacho de 25 años, bueno, muchacho no es gente, como dicen. Entonces el joven es más volátil, ¿cierto? Mientras más volátil, mayor prima de riesgo vas a tener que pagar porque estás asumiendo más riesgo. El precio de un activo es un reflejo directo de su volatilidad, ¿cierto? O sea, a mayor cantidad de volatilidad tenga un activo, mayor cantidad, su precio va a variar en el tiempo. ¿Cierto? El precio del activo va a variar en el tiempo y mientras mayor volatilidad, mayor va a ser el precio. Por eso es que Bitcoin cuesta lo que cuesta y por eso es que el oro cuesta lo que cuesta, ¿cierto? Porque la volatilidad es un indicador inmediato de precio. Es un indicador inmediato de precio. Tú puedes ser que no sepas, tú puedes ser que no sepas que el precio de Bitcoin, si yo te digo a ti que tiene un 60% de volatilidad, pero si yo te digo a ti que Bitcoin tiene un 60% de volatilidad y el oro tiene un 10% de volatilidad, son cifras que me estoy inventando para dar con un punto. Si yo te digo a ti que Bitcoin tiene 60% de volatilidad y que, qué sé yo, el oro tiene un 10% de volatilidad, podemos saber de antemano que en efecto Bitcoin es mucho más caro que el oro, ¿cierto? A nivel de spot. ¿Por qué? Ya eso es otra cosa. Pero la volatilidad, eso es lo que nos está diciendo a nosotros, que este activo tiene que ser más caro que este porque este asume más riesgo y este tiene mayor cantidad de rango de movimiento. A juro y porque sí, es bueno, pues, a juro y porque sí, no, eso está mal dicho, por regla general, tal cual como dice acá en la lámina. Fíjate tú, ¿no? Y dependiendo del tipo de inversor que seas, lo que se vieron el video anterior, que se los voy a dejar también aquí abajo en la descripción, que es el tema de las entradas y los perfiles de riesgo con respecto a esas entradas, dependiendo del tipo de inversor que seas tú, vas a preferir un activo muy volátil o un activo que no sea para nada y en lo absoluto volátil, ¿no? Por lo menos, fíjate este portafolio que nosotros podemos marcar acá, ¿cierto? Tienes acá periodos, es decir, 5 periodos. Esto puede ser un día, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser décadas, no importa, ¿cierto? Pero este es el periodo de tiempo, ¿cierto? Esta es la media, lo que se movió portafolio A versus portafolio B, ¿cierto? Aquí tenemos que se movió en promedio un 11% y este también se movió en promedio un 11%. Ambos activos se movieron en promedio un 11% en la misma cantidad de periodos, solamente que este tiene el portafolio A tiene una desviación típica de 0.44%, mientras que portafolio B tiene una desviación típica. La desviación típica es la volatilidad, ¿cierto? De 3.16%. Es decir, a mayor desviación típica, mayor volatilidad. Y es donde yo le puedo preguntar a uno de ustedes, como que, oye, mi pana, ¿qué portafolio prefieres? ¿Quieres el portafolio A o quieres el portafolio B? Algunos me dirán que quieren el portafolio B, otros me dirán que quieren el portafolio A, porque tiene desviación típica, tiene este porcentaje de volatilidad, algunas veces puede vengar hasta 13%, pero otras veces puede llegar a perder hasta por debajo del promedio, ¿cierto? En 2 ocasiones llegó a perder por debajo del promedio, ya que la media es el 11%. Entonces ya depende del jugador, ya depende del trader, asumir ciertos activos en base a su volatilidad, porque la volatilidad cuando estamos hablando de derivados es de suma importancia, porque es el ratio que nos permite a nosotros entender hasta dónde, cuándo y por qué nos tenemos que cubrir como nos tenemos que cubrir utilizando derivados, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso de cobertura y cuánto podemos llegar a esperar a recibir, percibir, no necesariamente en ganancia, pero sí en cobertura de ese proceso de defensa de nuestra ganancia que nosotros estamos ejecutando, ¿cierto? O inclusive la reducción de la pérdida. Comparativamente hablando con respecto a esto,
¿no? El portafolio A, estoy aquí en el lado izquierdo, el portafolio A tiene en cada periodo un comportamiento medianamente similar a la media y es un activo de bajo riesgo y poco volátil. El portafolio B, por el contrario, presenta fuertes oscilaciones respecto a su media, su volatilidad y tiene un riesgo mucho mayor. Y obviamente que si tiene un riesgo mucho mayor, alguna vez va a tener una recompensa mucho mayor, ¿cierto? Porque a mayor cantidad de riesgo asumido, mayor cantidad va a ser la recompensa. En ese mismo grado y nivel, mayor cantidad va a ser la pérdida. Y en ese mismo grado y nivel, si tú estás asumiendo una mayor cantidad de riesgo, más te vale, mi pana, conocer procesos de cobertura porque quieres cubrirte esos riesgos, ¿sí? Porque la pérdida va a venir. Pero en tanto y en cuanto tú seas un trader sofisticado, tú vas a entender cómo utilizar los contratos derivados para poder dar con un punto. Yo sé que llegado a este momento estoy siendo como ya bastante teórico, pero esto es necesario. O sea, si no se entiende esto, no se entiende nada. ¿Me entiendes? O sea, de nada vale que yo me ponga acá, mire, tú vas a comprar el contrato cuando esto diga esto, esto. No, se tiene que entender esto. Si esta es la base de poder entender todo lo que viene, ¿sí? De poder entender las estrategias, de poder entender las formulaciones, de saber cuándo sí, cuándo no, de saber cuál es la diferencia entre premium y descuento, de saber en efecto si hay premium o si hay descuento, ¿cierto? Por lo menos ahorita me están etiquetando en Twitter diciéndome que ahorita hay premium en Bitcoin y no hay premium en Bitcoin, ¿cierto? Porque no entienden la definición de premium, porque no saben la definición de premium, la persona que me etiqueta. Y no es una cuestión de crítica de mi parte, sino que si no se entiende lo que se está haciendo, entonces se está especulando dentro del mercado con unas creencias erróneas, ¿cierto? Siempre recuerde que tú no especulas el mercado, nosotros especulamos nuestras creencias en base a ese mercado. Y siendo eso así, tenemos que entender que en última instancia, muchachos, nuestro, nuestro performance de mercado va a depender de forma directa de cómo nosotros vamos a gestionar nuestros riesgos y los derivados financieros son herramientas que nos permiten a nosotros gestionar esos riesgos, ¿no? Si el pasado es una buena herramienta para predecir el futuro, entonces el portafolio A tenderá a ser menos volátil que portafolio B. Por extensión, tiene menos posibilidades de pérdida y a la vez menos ganancia en el caso de un rally, ¿cierto? A un trader, el portafolio A, no, el portafolio A tiene menos ganancia en caso de un rally. A un trader le pagan por la cantidad de incertidumbre que esté dispuesto a asumir, ¿cierto? Recuerda que la incertidumbre es igual a riesgo más volatilidad y riesgo más volatilidad termina siendo oportunidad. Es decir, que a mayor incertidumbre, mayor oportunidad, ¿sí? Fíjate por lo menos esto que yo agarro acá, ¿no? Alta correlación beta en la cadena de producción de Alemania versus Polonia, ¿cierto? Ya yo sé cuál es la relación alemana versus Polonia con respecto a la cadena de producción. Esto es antes de que llegase el coronavirus. Por esto fue cuando. Bueno, no fue antes, fue el 9 de marzo. Fíjate, 9 de marzo, ¿cierto? Y esa es una posición que yo llegué a asumir. La pregunta es, ¿por qué yo asumo un CFD? ¿Cierto? Yo asumo en esta posición un CFD. Y esto fue una posición que yo asumí desde una perspectiva fundamental, no desde una perspectiva técnica. A nivel técnico no había mayor cosa que ver aquí, ¿no? Y ¡pam! Ahí está, fíjate, liquidez en la parte de arriba, liquidez en la parte superior. Pero la pregunta que yo quiero hacer esto es ¿por qué yo asumí un CFD y no otro tipo de swap? Porque yo no asumí otro tipo de derivado, sino porque asumí un CFD, ya que el riesgo y la volatilidad son fungibles, ¿cierto? El riesgo y la volatilidad son cosas que tú puedes dividir, que tú puedes tercerizar, ¿cierto? Ya sabemos que la oportunidad es el resultado de riesgo más volatilidad. Tanto el riesgo como la volatilidad son fungibles y por extensión transferibles, ¿cierto? Es decir, yo tengo cierta cantidad de riesgo asumido en un lado de mi portafolio y yo diversifico ese riesgo a través de herramientas de derivados financieros hacia otro tipo de derivados en orden de ganar un diferencial, en orden de arbitrar un diferencial. Dentro de los mercados de crédito, la deuda de uno es el margen del otro a plazo, ¿cierto? Yo estoy utilizando lo que estoy ganando por un lado y lo estoy colocando en otro lado, ¿cierto? Porque el margen que yo estoy recibiendo por aquí lo asumo en una posición por este lado, esa posición es riesgo de mercado, ese riesgo de mercado es el margen de otro y ese otro está utilizando ese margen y eso es todo lo que hacemos en el mercado. Tercerizar los riesgos, muchachos. Un banco terceriza el riesgo a sus clientes y cobra comisión por garantizar exposición a los mercados, ¿cierto? La incertidumbre y la oportunidad en conjunto con el uso con el uso de productos que nos permitan a nosotros transferir los riesgos asumidos y la volatilidad que nosotros también estamos asumiendo, eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener una exposición correcta dentro del mercado. Esos son los productos derivados, ¿cierto? Esas son las herramientas que nosotros vamos a empezar a conocer de ahora. Los productos derivados nos permiten entender esto. Es aquello cuyo valor deriva del precio de un activo previamente definido, que es el subyacente. Como los derivados tienen entrega futura,
¿cierto? O sea, de aquí a un año yo te voy a dar tu casa, no es necesario que la casa esté lista en este momento porque yo la estoy construyendo, ¿cierto? Lo anterior solamente es posible en el caso de los mercados derivados con apalancamiento, ¿cierto? Porque ya que tú no tienes el activo, tú necesitas colocar cierto margen, ciertas garantías, ciertos costos operacionales y a través de ese apalancamiento, ese margen y esas garantías es que tú puedes asumir posiciones. Eso es lo que te garantiza a ti el pago de la prima. ¿Cierto? Eso es lo que te garantiza a ti que tú puedas especular dentro del mercado de derivados. Así que también vamos a hablar de eso, vamos a hablar de apalancamiento, margen y garantías. Estos últimos tres puntos hacen de los derivados eficientes herramientas de gestión de riesgo siempre y cuando se sepan utilizar, ¿no? Y bueno, son intercambios financieros, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, mucho más sofisticados. En última instancia, los productos derivados permiten, número uno, comprar y número dos, vender el riesgo asociado. O sea, nos permiten comprar y vender al mismo tiempo el riesgo asociado a un activo subyacente. Y los riesgos asociados a activos subyacentes, ya los hablamos arriba, ¿no? Los riesgos financieros, tipos de interés, precio de un bono, tipo de cambio, índices, riesgo de crédito, tasa de inflación, sin modificar la posición en dicho subyacente. Es decir, yo puedo tercerizar mi riesgo sin necesidad de vender mi Bitcoin, ¿cierto? O puedo vender un Bitcoin sin necesidad de tenerlo en este momento, sino comprarlo en un futuro. Y comprar un derivado es asegurar la compra de un subyacente y todos los riesgos que ello conlleva. Grábate esta frase, grábate esta lámina porque la vamos a repetir en varios videos consiguientes. Comprar un derivado es asegurar la compra del subyacente y todos los riesgos que ello conlleva. Los productos derivados, los productos que nos permiten a nosotros transferir el riesgo, tenemos cuatro tipos de productos. Uno son los futuros, otros son las opciones, tercero son los swaps y de último tenemos los forwards. Vamos a hablar de todos ellos y nos vamos a concentrar específicamente en los videos consiguientes de los futuros y de las opciones en Bitcoin en mercados de criptoactivos. Por último, quien usa derivados, todo aquel trader que tenga, bueno, un acercamiento mucho más sofisticado al mercado. Si tú eres un trader sofisticado, si tú te consideras a ti mismo como un trader sofisticado, entonces tú vas a utilizar los derivados para, número uno, cubrir riesgo, porque porque estás ejecutando procesos como los coberturistas. Número dos, especular en base a movimientos futuros, porque tú estás vendiendo corto o yendo largo en un contrato sin necesidad de tener el subyacente por el simple hecho de que estás viendo un diferencial de precio y tú te quieres aprovechar de ese diferencial de precio, o aquellos que quieren tener un beneficio de los desajustes, desbalances e imperfecciones en el mercado, que son personas como yo, que somos arbitradores. Conclusiones finales de este primer video: un derivado es un contrato financiero a plazo, ¿cierto? Es un contrato que se ejerce a plazo, ya que en los términos se fijan en el momento presente, pero la transacción, el intercambio, toma tus dólares y dame mi Bitcoin, se realiza en una fecha futura. El activo subyacente es el instrumento que se toma como referencia para negociar un producto derivado, ¿cierto? Es decir, tiene que existir un derivado. Todo contrato futuro conlleva un derivado. Todo producto financiero, todo derivado financiero conlleva dentro de sí un producto subyacente. ¿Sí? Los derivados permiten reducir los riesgos de volatilidad. 4. Los derivados son esenciales para hacer coberturas o eliminar riesgos. Y en la actualidad hay traders mucho más sofisticados que usan estas herramientas, que son los especuladores y los arbitradores. A medida que esto siga avanzando, nosotros vamos a ir perfeccionando, optimizando y entendiendo mucho más términos y viendo cómo funciona en efecto el mercado de contratos futuros dentro de Bitcoin. Así que, criptopanas, muchísimas gracias. ¿Cuál era mi final? A mí se me olvidó mi final. Era algo así como que, no sé, se me olvidó. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchachos. Voy a grabar ahorita mismo los otros dos que me hacen falta. Vamos a hablar sobre contango, vamos a hablar sobre backwardation, vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar de arbitrajes, vamos a hablar de arbitrajes en Bitcoin, de cómo capturar premium, de cómo capturar descuento y de todas esas cosas vamos a estar hablando, muchachos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si eres nuevo, bueno, considera suscribirte si te gustó, dale durísimo a esa campanita, dale durísimo, dale un más duro a ese botón de me gusta y compártelo por allí con un pana que quiera saber cómo se utilizan los mercados, cómo se utilizan los contratos futuros o una introducción a los contratos futuros dentro del mercado de Bitcoin y criptoactivos. Esto ha sido todo, muchachos. El CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Ese era el final. Chao, chao.